Hola hermanos, otra vez un gusto estar con ustedes para compartir la palabra de Dios en este día. Miren, un concepto que hemos estado escuchando una y otra vez en las últimas semanas es el de la nueva normalidad. Para no equivocarme acerca de qué significaba esto, pues me puse a buscar por allí cuál era la definición de este concepto. Pero, ¿saben? Curiosamente, no encontré puntualmente la definición que yo estaba buscando. Sí, hay bastante información, pero en relación a la definición, no encontré nada detallado y puntual que yo estaba buscando y esperando. Bueno, quizás es tan obvio que no se necesita una definición explícita. Y tal vez sea yo el que no esté entendiendo muy bien. Pero miren, ¿saben? Juntando todo lo que por ahí encontré, llego a la conclusión de que la nueva normalidad es la manera en la que se desarrollarán todas las actividades en tanto no haya vacuna o medicamentos adecuados en contra del COVID-19. Esto con el fin de empezar a reactivar las actividades cotidianas y necesarias de la sociedad, pero implementando las medidas sanitarias necesarias para prevenir un mayor contagio. Se dice que esta nueva manera de vivir aplica a la cuestión social, laboral, económica, educativa y cultural. ¿Y nosotros? ¿Dónde estamos? Bueno, creo que las autoridades colocan a las iglesias en el rubro de lo social. Pero en relación a esto, hermanos, podríamos preguntarnos, ¿habrá una nueva normalidad para nosotros como cristianos y como iglesia? Bueno, si en nuestra mente solo está la cuestión terrenal, en todo eso que estamos escuchando acerca de la nueva normalidad, pues quizás podríamos decir que sí. Pero hermanos, hoy, más allá de pensar en la nueva forma en la que se desarrollarán las actividades sociales, laborales, educativas o del ámbito que sea debido a la pandemia del COVID-19, mi intención es que consideremos una nueva normalidad desde el punto de vista espiritual. Y que con esto, hermanos, nos demos cuenta que nosotros, como cristianos y como iglesia, en realidad nosotros llevamos ya tiempo dentro de una nueva normalidad, que nada tiene que ver con cuestiones terrenales. Y que con esto, hermanos, nosotros recapacitemos para ver si acaso, dada nuestra nueva naturaleza, nosotros hemos actuado conforme a ella. Hoy, hermanos, otra vez tengo para ustedes una predicación temática. Es decir, no me basaré en un solo pasaje de la Biblia. Haré uso de varios textos. Vamos a considerar 3 puntos. Y permítanme en el desarrollo de la predicación, estar intercambiando ese término de nueva normalidad entre lo social y lo espiritual. Atentos a esto. Y hermanos, el primer punto que quiero que consideremos es la nueva normalidad para el creyente. La nueva normalidad para el creyente. En esa búsqueda que hice, que ya les comenté, del concepto de la nueva normalidad, encontré algo interesante. Encontré un par de documentos emitidos por el gobierno de la Ciudad de México. Un par de documentos bastante explícitos y un poco amplios. Pero saben, estando revisándolos, me encontré con algo que llamó mi atención. En estos documentos se incluye algo que parece que se está persiguiendo como resultado de implementar la nueva normalidad debido a la pandemia.
Miren, les voy a leer unos pequeños párrafos de este amplio documento. Dicen ellos: somos esencialmente iguales. Eso es lo que nos ha demostrado la pandemia por COVID-19. Lo que nos une es nuestra humanidad. La hemos sabido reconocer en los otros, en las muy dolorosas pérdidas, en la nostalgia por días mejores, en la ansiedad por el porvenir y en la soledad. La obligación central de cualquier gobierno es garantizar la integridad de las personas, su vida, su bienestar, su salud. En esta crisis, esa obligación implicó un dilema entre el bienestar económico y la salud. Nuestra misión fue reducir contagios al mínimo, pero procurando amortiguar los costos económicos de las personas más vulnerables de la ciudad. En la pandemia y sobre todo en el proceso de reactivación, una vez que hayan caído los contagios, tenemos una oportunidad única para repensarnos como colectivo. Como nunca, es momento de innovar y poner los derechos de todas y todos en el centro de nuestra convivencia y cotidianidad. El derecho a educarnos, trabajar, recibir un ingreso digno, disfrutar de la naturaleza y del medio ambiente, sabernos seguras y seguros. Regresaremos más fuertes pero distintos. Lo vivido en estos meses nos hace reflexionar, aprender e innovar sobre nuestras actividades, nuestro bienestar y la convivencia urbana. Construiremos juntos una nueva normalidad en la Ciudad de México, sustentada en la igualdad de derechos para garantizar el acceso igualitario y generalizado a los derechos económicos, políticos, sociales y culturales, con el fin de disminuir las desigualdades, las cuales solo se hicieron más evidentes en esta emergencia sanitaria. Una convivencia más humana y solidaria. Una manera distinta de relacionarnos con el medio ambiente, que cause un menor impacto en él, menos viajes, menor consumo de materiales que generen basura y contaminación. Una nueva relación con el aspecto urbano. Una sociedad más justa que privilegie a los vulnerables y el derecho a una vida saludable. Hermanos, si lo notamos, además de esa evidente preocupación por la salud y por la economía, hay también un toque muy humanista. Se reconoce, lo cual en realidad no era algo oculto, pero ahora se remarca que existe una desigualdad. No todos tienen las mismas oportunidades, los mismos derechos. Por eso dice el documento que se necesita ser más humanos y solidarios, ser más justos y atender a los más vulnerables. Se destaca entonces puntualmente que estamos en una sociedad injusta. Y aunque ciertamente el documento se enfoca casi totalmente en los asuntos de la nueva normalidad, también se pretende que, por lo menos en parte, con las acciones que se pondrán en marcha, pues se pueda corregir algo de lo malo que hay en la sociedad. Ahora, a mí me parece que esto dice que al aplicar algunas acciones que son externas a las personas, se podrá corregir algo que en realidad es el resultado no de las malas acciones de las cosas externas, sino de las malas intenciones de las cosas internas. Como por ejemplo, ¿qué? Pues la avaricia, la codicia, el egoísmo, etc. Hermanos, yo me pregunto si será posible lograr el cambio que se pretende. Bueno, nosotros sabemos perfectamente que la respuesta es un rotundo y definitivo no. ¿Por qué? Porque lo externo no modifica lo interno. Es al contrario.
Las acciones externas están determinadas por lo que hay en el interior de las personas. Esto es lo que el Señor Jesucristo dijo, Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y en Mateo 7, del 16 al 18, el Señor dijo: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Hermanos, los cambios en el comportamiento de las personas no se dan con buenas intenciones o con buenos propósitos, incluidos en una estrategia de comportamiento de nueva normalidad. Los cambios verdaderos en la conducta de los hombres solo son posibles cuando el interior de ellos es transformado. Y esto solo puede suceder cuando Dios interviene y transforma el corazón de las personas. Otra vez, el cambio en las acciones externas solo es posible cuando hay un cambio en el interior. Hermanos, no se olviden de esto. Volveré a ello en el segundo punto de la predicación. Y por lo pronto, para seguir con este primer punto, remarquemos que para que exista una verdadera nueva normalidad, es necesario cambiar el interior de las personas. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, Juan 3:7, les es necesario nacer de nuevo. Y explicó a Nicodemo que este nuevo nacimiento es algo que viene de arriba, del cielo, y que es producido por el Espíritu. Y que en contraste, la carne, lo humano, no puede producir más que cosas carnales, humanas y terrenales. Ahora bien, para que haya una nueva normalidad, pues obviamente es necesario que antes exista una normalidad. ¿Cuál es la normalidad espiritual de la humanidad? Efesios 2, del 1 al 3. A ustedes Él les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Hermanos, sabemos esto, con el pecado entró en la humanidad la muerte. De manera inmediata, cuando Adán pecó, él murió espiritualmente. Años después, también murió físicamente. Y nosotros, hermanos, entendemos perfectamente que estar muertos espiritualmente es estar separados de Dios. Y por el pecado y por la muerte espiritual de Adán, toda la humanidad heredó la condición de muerte espiritual. Hermanos, esto es lo normal. El estado normal de la humanidad es muerte espiritual. Y nosotros estábamos en esa condición. Nuestra normalidad era la de muertos espirituales. Pero cuando nacimos de nuevo, mediante ese nacimiento que viene de arriba, que es del Espíritu y que es sobrenatural, nosotros fuimos hechos de nuevo.
2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A partir de nuestro nuevo nacimiento, dejamos esa manera normal de ser y pasamos a una nueva normalidad. Dejamos de estar muertos espiritualmente y ahora tenemos vida. Entonces, hermanos, ¿habrá una nueva normalidad para los hijos de Dios? Bueno, en el plano terrenal, en la manera de interactuar con las demás personas, pues la respuesta correcta quizás sea sí. Pero en el plano espiritual, de ninguna manera, porque nosotros ya estábamos en esa nueva normalidad desde que nacimos de nuevo. Pasemos al segundo punto. La nueva normalidad en la conducta del creyente. La nueva normalidad en la conducta del creyente. Hice mención de algo hace un momento y les pedí que lo retuvieran ahí en su mente. Y esto era que, por lo menos en poco, los cambios que se espera generar con la nueva normalidad corrijan algunas acciones incorrectas. Y básicamente la injusticia y la desigualdad social. La cuestión es que la injusticia y la desigualdad social no son el único problema en nuestro país. También existe la inseguridad, la violencia, la corrupción, la drogadicción, el alcoholismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no debo suponer lo que el documento que he mencionado no dice. No se pretende de ninguna manera corregir todo esto que acabo de mencionar con una nueva normalidad. Pero aunque lo quisieran, nunca podrían. Miren, un ejemplo simple. Durante este tiempo de pandemia se prohibió la venta de bebidas alcohólicas con el fin de prevenir la violencia intrafamiliar. ¿Funcionó? Bueno, no lo sé, ya no busqué información al respecto, pero es muy probable que no. Pero además, ¿qué pasó cuando esta restricción de bebidas alcohólicas se levantó? Todos lo vimos. Los camiones repartidores de alcohol y de cervezas fueron recibidos con aplausos. Y de inmediato se hicieron largas filas y aglomeraciones para su compra. Hermanos, las malas acciones externas solo se corregirán cuando haya una nueva normalidad espiritual interna. Y en esto quiero que reflexionemos en este momento. La nueva normalidad espiritual interna debe reflejar cambios externos, visibles y tangibles. Y la reflexión es, si acaso nosotros, viviendo ya en esa nueva normalidad espiritual, nosotros estábamos ya manifestando esa nueva normalidad en la forma de vivir. En nuestra condición normal anterior, la de muerte espiritual, separados de Dios, nos comportábamos de la manera normal en la que el mundo se comporta. Pero cuando nacimos de nuevo, dejamos de ser y también debimos dejar de hacer lo que era normal. Y debimos empezar a hacer lo que corresponde a nuestro nuevo ser.
pues esa sería nuestra nueva normalidad en el comportamiento. 3 pasajes. Efesios 5:8. Porque si bien en otro tiempo eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Primera de Pedro 1:14 y 15. Como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones que antes tenían estando en su ignorancia. Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir. Primera de Pedro 4, versículos 3 y 4. Porque ya es suficiente el haber hecho en el tiempo pasado los deseos de los gentiles, habiendo andado en sensualidad, en bajas pasiones, en borracheras, en orgías, en banquetes y en abominables idolatrías. A ellos les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y por eso los ultrajan. Hermanos, el mundo anhela una mejoría en la forma en la que viene actuando. Quiere que su comportamiento sea bueno, que no haya maldad. Y hermanos, sin duda que este es un anhelo correcto, porque lo que abunda en el mundo es la maldad. El problema es que sin Cristo, el mundo no podrá obtener eso que tanto anhela. Sin embargo, ese cambio debería ser notorio en nosotros los cristianos. Por eso cuestionábamos hace un momento si realmente eso estaba siendo evidente. Dado que vivimos en una nueva normalidad espiritual, tendría que ser notoria una nueva normalidad en conducta. Y deberíamos volver a preguntar, ¿así lo era realmente? Hermanos, para nosotros, en el ámbito espiritual, la nueva normalidad del mundo es intrascendente. Sí, es verdad que también debemos adecuarnos a ella. Debemos ser responsables, respetuosos y empáticos con nuestros conciudadanos en ese comportamiento social, laboral o del ámbito que sea. Pero solo serán conductas externas. Pues nuestra realidad espiritual, esa nueva normalidad a la que pasamos cuando nosotros nacimos de nuevo, esa no cambia. Y es la que debe seguir normando nuestra conducta. Independientemente de cómo se conduzcan las personas en nuestro entorno, y totalmente contrario a su comportamiento alejado de Dios. Pasemos al tercer punto. La nueva normalidad para la iglesia. La nueva normalidad para la iglesia. Hermanos, nuestra nueva normalidad, que hasta ahora solo hemos considerado en el plano personal, definitivamente no se acaba allí. No se puede acabar allí porque, aunque ciertamente miembros individuales, somos parte de un cuerpo visible y tangible que es la iglesia del Señor. Entonces, podríamos pensar en una nueva normalidad solo en el plano personal, sin que necesariamente estemos totalmente involucrados dentro del ámbito de la iglesia. Definitivamente no. Miren, tan solo recordemos lo que dice Pablo en Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros.
Y entonces, hermanos, para la iglesia, ¿habrá una nueva normalidad? Otra vez, si pensamos solo en el ámbito terrenal, social, pues tal vez sí. En tanto no se encuentre la vacuna o los medicamentos adecuados, y dependiendo de la ocupación hospitalaria y del número de contagios por COVID, en cuanto el semáforo de alerta epidemiológica sea colocado en el color naranja, nosotros podremos reunirnos al 30% de la capacidad de nuestro templo, guardando la sana distancia y siguiendo los protocolos de higiene que ya están definidos. Luego, cuando el semáforo esté en amarillo, nos podremos reunir con una asistencia del 60% de la capacidad del templo. Y finalmente, cuando los contagios hayan descendido y el semáforo esté en verde, bueno, otra vez nos podremos reunir al 100%, pero sin dejar de aplicar los protocolos de higiene para evitar el rebrote de los contagios. Pero como ya señalamos, hermanos, no se trata de considerar las cuestiones terrenales, sino las espirituales. Cuando hablamos de nosotros, los cristianos, de manera individual, dijimos que antes ciertamente teníamos una normalidad y al nacer de nuevo pasamos a una nueva normalidad. Y aunque ciertamente la iglesia está formada por cristianos con una nueva normalidad, ella, la iglesia, en realidad nunca tuvo antes una normalidad diferente a la que ahora tiene. De hecho, la iglesia nunca ha sido normal a este mundo. Y pensando en esto, me atrevo a decir que más bien la iglesia siempre ha sido anormal a este mundo. Y la iglesia es diferente, nunca ha sido como el mundo, porque en primer lugar está fundada en el Señor Jesucristo. En Mateo 16:18, el Señor Jesús, hablando de sí mismo, dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y por eso, por estar fundada en Cristo, su naturaleza no corresponde a este mundo. La iglesia tiene una naturaleza divina. Y hermanos, esto se manifestó siempre. La iglesia siempre ha sido diferente del mundo. Desde su nacimiento, allá en Jerusalén, el día de Pentecostés, tal como nos lo narra el libro de los Hechos, capítulo 2. Cuando el Espíritu Santo descendió y vino y habitó permanentemente en la iglesia. Y por eso, por no ser de este mundo, el mundo la aborrece. Juan 15, del 18 al 20. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los elegí del mundo. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Palabras del Señor Jesús. Y esto es verdad. A lo largo de la historia, la iglesia ha sido perseguida, pero el Señor la ha sostenido. Aunque hay algo interesante. Miren, ha habido ciertos momentos de la historia en que cierto sector de la iglesia se ha perdido. ¿Saben por qué? Porque se ha amoldado al mundo. La iglesia es diferente del mundo.
y cuando se amolda a ella, se pierde. Bueno, el ejemplo más conocido de esto es la autollamada Iglesia Católica Romana. Algo siempre normal en la Iglesia ha sido el ser rechazada por el mundo. Y ahora, hermanos, otro momento de reflexión. Como Iglesia Sinaí, ¿cómo estábamos antes de la pandemia? ¿Cómo nos sentíamos con relación al mundo? ¿Cómo se sentía el mundo con relación a nosotros? ¿Saben? Tengo cierto temor, porque si acaso habíamos estado a gusto, ¿no será acaso porque en algo hemos estado fallando? Hermanos, es importante reflexionar en esto. Pero por el momento, consideremos otra cosa. La iglesia fue formada por el Señor Jesús para una normalidad en relación a lo que hace. No una nueva normalidad, porque antes hacía otra cosa y en un momento dado el Señor le dijo que hiciera algo diferente. No fue así. El Señor desde el principio le ordenó a sus discípulos, Mateo 28, 18 y 19, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y este mandato no ha sido cambiado. La tarea de la iglesia es evangelizar, estar en comunión y enseñar a obedecer los mandatos del Señor. Si acaso pudiéramos o quisiéramos hablar de una nueva normalidad, esta sería más bien en la forma en la que Dios se acerca al mundo. Pues esta tarea fue encargada al pueblo de Israel allá en el Antiguo Testamento, pero Israel falló. Y con la iglesia, nuestro Dios se acerca ahora a la humanidad de manera diferente. En el Antiguo Testamento, la humanidad, para relacionarse con Dios, tenía que venir a Israel. En el Nuevo Testamento, la iglesia debe ir al mundo para que éste se pueda reconciliar con Dios. Si acaso eso fuera una nueva normalidad. Pero, hermanos, volviendo a esa tarea que el Señor le dio desde siempre a la iglesia, esta, desde sus inicios, cumplió con ese mandato del Señor. Hechos 2, 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra, por ser evangelizados, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, entraron a la comunión. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, enseñanza. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. La iglesia obedeció desde el principio en el evangelismo, la comunión y la enseñanza. Pero casi inmediatamente la iglesia empezó a ser perseguida. Pues allá en sus primeros días en Jerusalén empezó a ser amenazada por las autoridades religiosas judías. Estos hombres intentaron intimidarlos para que no siguieran predicando en el nombre del Señor Jesús.
Pero la iglesia se puso a orar y solo pidió valor para seguir predicando. Ellos querían seguir siendo obedientes al mandato del Señor. Hechos 4, 29 y 30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La iglesia verdadera siempre ha sido perseguida, pero nunca ha dejado de predicar el evangelio, ni de estar en comunión y aprendizaje. La historia da cuenta de esta realidad. Y entonces, ahora que hay una nueva normalidad en la manera en la que el mundo se va a relacionar, debe haber una nueva normalidad en el quehacer de la iglesia. De ninguna manera. Tenemos que seguir siendo fieles a la tarea que el Señor nos ha encomendado. Hermanos, hace 3 meses estábamos juntos en el templo. Y hasta ese domingo nunca tuvimos ningún inconveniente para estarnos reuniendo cada domingo, aprendiendo juntos e inclusive predicando el evangelio cada 3 meses en los cultos de evangelismo. Ahora reflexionemos. ¿Habremos perdido esa maravillosa oportunidad? Y pensando en esa, nuestra tarea principal de evangelizar, ¿debemos buscar una nueva forma de hacerlo? Pero, si no lo hicimos antes, ¿lo haremos ahora? Y si esta nueva forma del mundo solo nos da la justificación para seguir de perezosos. Aunque esta nueva normalidad se extendiera mucho tiempo, e inclusive si quedara permanente, como iglesia no podemos dejar de hacer la tarea que nos fue ordenada por el Señor. Sí, quizás tuviéramos que cambiar las formas, pero nunca la esencia de lo que debemos hacer. Así que, sea como sea, debemos seguir evangelizando, estando en comunión y aprendiendo los mandamientos del Señor para obedecerlos. Hermano, si no te habías percatado de que cuando el Señor te rescató, tú pasaste a una nueva normalidad, yo espero que hoy te haya quedado claro. Y entonces recapacita en lo que tú has estado haciendo desde que naciste de nuevo. Porque quizás no lo has estado haciendo bien. Y quizás has estado desperdiciando el tiempo. Si después de reflexionar sinceramente te das cuenta que era así, pues corrige. Y empieza a vivir tu nueva normalidad desde ya. No la que se está implementando en la sociedad, sino la que el Señor ha generado en ti desde el momento que llegó a tu vida como Señor y Salvador. Pero además de nuestra cuestión personal, también tenemos que recapacitar en nuestra acción como iglesia. ¿Lo estábamos haciendo bien? Respondámonos a nosotros mismos. Individual y colectivamente, ¿habíamos estado desperdiciando el tiempo? Si es así, pidamos perdón a nuestro Dios. Y aprovechemos este tiempo que es de enseñanza y de reflexión para corregir y para no seguir repitiendo lo malo. Pero realmente corrijamos el rumbo, pues dado que estamos entrando a esa nueva normalidad social,
podemos caer en el error de tomar eso como una justificación y seguir desperdiciando el tiempo. Pero que no sea así. Que el Señor nos libre de tal cosa y nos fortalezca para cumplir con lo que nos ha encomendado, independientemente de cómo el mundo se esté conduciendo. No importa que el mundo entre a una nueva normalidad, y no importa cuánto dure, y tampoco importan los cambios que se generen en el futuro cercano o lejano. Nosotros, como hijos de Dios, ya hemos sido hechos de nuevo y debemos vivir en obediencia y santidad como corresponde a nuestra nueva naturaleza. Y como iglesia, tenemos que seguir haciendo la tarea que el Señor estableció para nosotros desde hace 2000 años. Entonces, no hay ninguna nueva normalidad para los hijos de Dios, ni para su iglesia que se vaya a presentar en este tiempo, dependiendo del entorno y los criterios del mundo. Nuestra nueva normalidad fue establecida por Dios y debemos seguir viviendo en ella. Dios les bendiga.